Antes de empezar, déjame decirte algo. Esta no es solo una historia de amor. Es una historia sobre esperar, resistir, y amar incluso cuando no es posible hacerlo en voz alta. Porque a veces, la persona que más te ama es la que más se obliga a alejarse. Esta es la historia de Alex, y de Daniel. Fred me despreciaba. Me despreciaba tanto que, en el pequeño cuaderno que llevaba siempre consigo, las 180 páginas estaban llenas de una sola frase: Aaron, te odio. Incluso llegó a acusarme de haberle robado la ropa interior. Estallé, furioso. Alguien estaba respirando justo al lado de mi cama en plena madrugada. Pensé que eras tú. Fred se quedó paralizado. Desvió la mirada, y en sus ojos pasó fugazmente una sombra de culpa. Fred detestaba que lo tocara. Por eso, cuando resbaló accidentalmente durante una excursión y se rompió ambas manos, quedando incapaz de valerse por sí mismo en la vida diaria, prefería aguantarse hasta que se le enrojecían las orejas antes que pedirme ayuda. Después de todo el mundo sabía que nuestra relación era la peor de todo el dormitorio. Si el tutor no lo hubiera exigido con tanta insistencia, yo tampoco habría aceptado este encargo. Llamé a la puerta, fingiendo magnanimidad. Si necesitas ayuda, dilo. No soy rencoroso. Fred se sobresaltó. Yo, no te necesito. Incluso en ese momento seguía fingiendo fortaleza. De todo su cuerpo, lo único que funcionaba a la perfección era su boca obstinada. Antes, cuando todavía me importaba causar buena impresión, era capaz de hablarle con suavidad, de convencerlo poco a poco. Pero ahora, por pura comodidad, empujé la puerta y entré sin más. El pánico inundó los ojos de Fred, su rostro se volvió de un rojo intenso. ¿Por qué entraste? Fuera. Sal de aquí. Temeroso de que pudiera aprovecharme de él, incluso se replegó aún más hacia el interior. Le respondí con frialdad: si el tutor no lo hubiera ordenado, ¿de verdad crees que querría cuidarte? Somos dos hombres, ¿hacía falta tanto pudor? En situaciones peores se había escondido menos. Como aquella vez que Fred se torció el tobillo jugando baloncesto, yo lo cuidé con esmero. Pero ya estaba cansado de pegar mi cara caliente a su frialdad. Apenas había dado unos pasos hacia la puerta cuando Fred respiró hondo y me llamó, a regañadientes. Su voz era dolorosamente vacilante. Yo, no llego. Me quedé mirándolo, atónito. Mi mirada descendió poco a poco, y luego se apartó. Ambas manos estaban envueltas en gruesos yesos. De verdad, no llegaba. Me odiaba a diario, y aún así, en el momento crucial, seguía necesitando de mí. Un impulso travieso me subió al pecho. Apoyado en la pared, curvé los labios y dije con desgana: ¿así que quieres que te ayude? Suplica. Fred me fulminó con la mirada, tan intensa que parecía querer despellejarme vivo. Aaron, no vayas demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? ¿En serio? Cuando golpeó en secreto a quienes se me acercaban, ¿eso no fue ir demasiado lejos? Cuando ignoró cada sonrisa que le ofrecí, ¿eso no fue ir demasiado lejos? Cuando llenó un cuaderno entero escribiendo cuánto me odiaba, ¿eso no fue ir demasiado lejos? Levanté el pie y me dirigí hacia la puerta. Antes de alcanzarla, la voz de Fred, apretada y humillada, sonó a mi espalda. Te lo ruego. Ayúdame. Ja. Por fin. ¿No odiaba que lo tocara? Entonces me aseguraría de que cada segundo fuera una tortura. Cerré los ojos adrede. No te preocupes. No miraré. Mi mano se deslizó por su cintura, avanzando centímetro a centímetro hacia abajo. Fred observaba mi mano moverse peligrosamente. Incapaz de detenerme, solo pudo murmurar una advertencia temblorosa, con la voz baja, tímida y ronca: no toques en cualquier sitio. Lo ignoré y manoseé un rato más, hasta que por fin bajé la cremallera. Su respiración se volvió cada vez más pesada, más entrecortada. El tiempo nunca me había parecido tan insoportablemente lento. El calor subió sin control a mi rostro, y hasta el lugar que sostenía con la mano se volvió ardiente. Tan ardiente que mis pensamientos se dispersaron. Fred y yo éramos como ciruelas verdes, al final, siempre quedaba un regusto amargo. En aquel entonces, éramos el par más cercano de todo el dormitorio.
Comíamos juntos, entrenábamos juntos, hacíamos trabajos juntos. En las actividades nocturnas del grupo, incluso dormíamos en la misma cama. Durante un tiempo, fuimos prácticamente inseparables. Allí donde estaba Fred, yo, Aaron, siempre aparecía cerca. Los amigos que nos conocían bien no podían evitar bromear: ustedes dos están siempre juntos. ¿No estarán saliendo? Al principio, él solo lo despachaba con una risa. Pero cuando los rumores empezaron a multiplicarse, Fred comenzó a aclararlo con gesto serio. Es solo un buen hermano. Nada más. Yo estaba a su lado, sonriendo, sin atreverme a decir una palabra. Porque me gustaba de verdad. No era un amor superficial a primera vista, sino una caída lenta y silenciosa, de la que ya no sabía salir. Me gustaba cómo se plantaba en el estrado, hablando con seguridad, las mangas de su camisa blanca remangadas hasta los codos, dejando al descubierto líneas firmes y limpias de músculo, un encanto maduro, discreto, irresistible. Me gustaba verlo leer en silencio, completamente absorto. Sus largas pestañas caían suaves, teñidas de oro por el sol poniente, haciéndolo parecer delicado, refinado, casi cruelmente gentil. Me gustaba su seriedad al trabajar, su determinación y resistencia como persona, su calidez y humildad con los demás. Estar a su lado me hacía sentir increíblemente cómodo, en paz. Fred no era mi luna, pero hubo un instante en que la luz de la luna cayó sobre mí. El amor adolescente siempre va teñido de inseguridad y vergüenza. Por eso no me atreví a decirlo en voz alta. No podía soportar la idea de confesarme y luego verme obligado a seguir viviendo bajo el mismo techo, fingiendo que no había pasado nada. Pensé que, mientras pudiera quedarme a su lado, eso sería suficiente. Aunque solo fuera como un hermano. Todo lo demás parecía irrelevante. Con pensamientos tan egoístas y patéticos, dejé pasar 3 meses, hasta el partido de baloncesto de la escuela, cuando Fred se torció el tobillo accidentalmente. Ese breve contacto piel con piel rompió el frágil equilibrio que teníamos. Lo cuidé con meticulosidad, lo ayudé a bajar escaleras, lo llevé a clase, le cambié las vendas. Estaba tan avergonzado. Aaron, gracias. Gracias por tratarme tan bien. Agité la mano con despreocupación, escondiéndolo todo bajo una risa ligera. Entre hermanos no hace falta dar las gracias. Pero por la noche, recordaba la sensación de su pecho pegado a mi espalda, mientras lo subía en brazos por las escaleras, ese latido constante que se filtraba en mí como calor. El calor de su piel bajo mis dedos cuando le aplicaba la medicina. Cada pequeño instante llenaba mi corazón de una dulzura insoportable, hormigueante. Con el tiempo, incluso mis sueños se volvieron descarados, lo imaginaba desnudo, sus largas piernas pálidas, su cintura esbelta, los músculos firmes de su espalda. Imágenes que me excitaban y me torturaban a partes iguales. Y pronto, la imaginación dejó de ser suficiente. Una noche, mientras dormía, me quedé de pie junto a su cama durante mucho tiempo. Conocía mejor su espalda que su rostro. Así que cuando me fijé en las suaves líneas de su perfil dormido, no pude contenerme. Me incliné y lo besé. Incluso un beso en la mejilla fue suficiente para perseguirme durante días. Poco a poco, me di cuenta. Mis sentimientos por Fred se estaban desbordando, ya no podía ocultarlos. Por lo que había hecho la noche anterior, me volví aún más atento con él, incapaz de detenerme. Mientras se duchaba, ordené su escritorio. Su pequeño cuaderno se deslizó por el borde, y sin pensarlo, lo recogí. Siempre le había gustado registrar su vida con tinta, una costumbre muy suya. Nunca tuve intención de fisgonear. Pero al sacudir el polvo, mis ojos cayeron en la última página. Solo había una frase: Aaron, te odio. 6 palabras sencillas, pero con un impacto devastador. Me quedé inmóvil, completamente perdido. Mi corazón se hundió hasta el fondo. Con razón hoy se había mostrado distante conmigo. Debía de saber lo que había hecho la noche anterior. Mis sentimientos se habían convertido en una carga para él, por eso había escrito lo que realmente sentía por mí. Fred no me enfrentó, eso era su generosidad. Pero yo no podía seguir fingiendo ignorancia, quedándome a su lado con descaro, como si nada hubiera ocurrido. El amor verdadero nunca debería ser una fuente de incomodidad. Desde ese día, empecé a distanciarme de él. Y mi cambio repentino de actitud no pasó desapercibido para Fred.
El viento otoñal se volvió más frío, y ese mismo frío se filtró en su voz cuando por fin me cuestionó. Aarón, ¿qué se supone que significa esto? ¿De verdad es necesario que me evites? Aparté su mano y forcé una sonrisa. No. Estás pensando demasiado. Fred, no eres mi único amigo. Mi mundo no gira solo a tu alrededor. Quizá, deberías acercarte también a otras personas. Un destello de confusión cruzó por sus ojos. Me miró durante largo rato, incapaz de decir una sola palabra. Había sido él quien empezó odiándome. Yo solo estaba respetando su voluntad. Y él entendió perfectamente lo que había detrás de mis palabras. Que el viento de otoño se llevara los sentimientos que aún quedaban. Lo mejor era detenernos aquí. Un paso más, y quizá habríamos sido amigos. Un paso atrás, y solo éramos compañeros de clase. No estaba tan mal. Después de eso, Fred y yo mantuvimos las distancias, de manera mutua, silenciosa. Con el paso del tiempo, el espacio entre nosotros se fue agrandando. Hasta el punto de que apenas podíamos soportar vernos. Su cuaderno. Las 180 páginas completas. Seguía registrando cuanto supuestamente me odiaba. Incluso durante el reciente incidente del ladrón de ropa interior, fui el primero en quien sospechó. Hablando de eso, el dormitorio había estado extraño últimamente. Medio dormido por las noches, a veces escuchaba a alguien respirar justo al lado de mi cama, un sonido que me erizaba la piel. Pero cada vez que me giraba para mirar, no había nada. Y además, empecé a perder cosas. Un día una toalla, otro día un bolígrafo, objetos pequeños que desaparecían uno tras otro. No valían mucho, así que no les di importancia. Hasta que un día desapareció la ropa interior que había tendido en el balcón. Después de preguntar a todos, nadie supo dar una explicación. Edward aventuró, tal vez el viento se la llevó. Logan revisó de inmediato sus cosas. La mía sigue aquí. Cuando llegó el turno de Fred, dudó un instante, visiblemente incómodo. La mía, también desapareció. Luego me miró, con una expresión indescifrable. ¿Pero qué demonios? ¿Estaba insinuando que yo le había robado la ropa interior? Pues yo también podía sospechar que él era quien respiraba junto a mi cama por las noches. Sí, en aquel entonces me gustaba, pero no soy un pervertido. ¿Robar la ropa interior de otra persona? Eso es un comportamiento enfermizo. Lo enfrenté de inmediato. ¿Qué significa esa mirada? ¿Crees que yo te robé la tuya? La mía también desapareció. Fred bajó la mirada y murmuró, no. La forma en que lo negó, suave, casi delicada. Solo consiguió irritarme aún más. Volví a estallar, alguien estaba respirando al lado de mi cama en plena madrugada. Pensé que eras tú. Fred se quedó rígido, esquivando otra vez la mirada. Edward y Logan notaron la tensión y se apresuraron a mediar. Vamos, somos compañeros de cuarto. No hace falta ponerse así. Eso. No arruinen el ambiente. El asunto quedó zanjado, apenas. Aún así, pese a haber sido acusado injustamente, seguí teniendo que cuidar de las manos rotas de Fred. No sabía si era karma para él, o karma para mí. No fue hasta que Fred me dio un pequeño golpe en el brazo con su mano enyesada que volví a la realidad. Susurró, Rob. Lo interrumpí por reflejo. Ya te dije que no robé tu ropa interior. Su expresión cambió varias veces antes de que finalmente se sonrojara por completo. Lo sé, me refería a que, ¿puedes ayudarme a subírmela? Con el rostro frío, le subí los pantalones con rapidez y eficiencia. Solo quería terminar cuanto antes, así que mis movimientos fueron más bruscos de lo debido. Fred dejó escapar un gemido ahogado. Ese sonido me resultó extrañamente familiar. Recordando la expresión perdida que había tenido el otro día, pregunté con aparente despreocupación. ¿La persona que respiraba junto a mi cama, eras tú de verdad? Fred lo negó 3 veces de una sola vez. No era yo. No lo hice. No digas tonterías. Verlo tan empeñado en alejarse de mí me retorció algo en el pecho. Lo único que había hecho era robarle un beso. ¿De verdad me odiaba tanto? ¿Tanto como para no querer tener absolutamente nada que ver conmigo?
No tengo muchas virtudes, pero saber cuándo retirarme es una de ellas. Fred, no puedo seguir con esto de cuidarte. Busca a otra persona. P. Apenas había abierto la boca cuando Edward regresó con la comida para llevar, cortándolo. Aproveché la oportunidad para escapar del dormitorio como si hubiera recibido un indulto. Durante la cena en el comedor, me encontré con Simon, un senior del club. Se inclinó hacia mí con aire conspirador. ¿Te acuerdas de Jordan? Al oír ese nombre, me quedé helado. Claro que lo recordaba, el senior que en su momento me había perseguido con tanta insistencia, pero en aquel entonces, toda mi atención estaba puesta en Fred, así que rechacé a cualquiera sin dudarlo. Después de que Fred y yo nos distanciáramos, intenté darle una oportunidad a Jordan. No estuvo mal, incluso fue agradable. Pero apenas unos días después, me envió unos mensajes extraños. Aaron, mejor dejemos de hablar. Estos días, fue culpa mía. ¿Perdón? Más tarde supe la verdad. Fred lo había golpeado, advirtiéndole que no volviera a acercarse a mí. Simon me susurró al oído, dramáticamente, escuché que tenía dos relaciones al mismo tiempo. Los dos involucrados se enteraron y lo mandaron directo al hospital. Jordan es reincidente. Nunca ha estado soltero, ni siquiera cuando te estaba cortejando. Menos mal que Fred lo advirtió en su momento. Si no, con sus métodos, habría salido muy mal parado. Después de escuchar todo eso, ni siquiera la comida deliciosa frente a mí tenía sabor. Fred nunca me explicó nada de esto. Y yo, mezquino como era, pensé que estaba celoso de mi popularidad. Y que recurría a trucos baratos. Incluso discutí con él por eso, dije cosas realmente hirientes en un arrebato de ira. Fred, solo somos compañeros de clase. ¿Con qué derecho interfieres en mis amistades? No necesito que te metas en con quien salgo. Ocúpate de lo tuyo. Las palabras salieron disparadas antes de que pudiera detenerlas, afiladas, crueles, irreversibles. Ese día nos separamos en pésimos términos. Y ahora, por fin comprendía que lo había malinterpretado. Cuando regresé al dormitorio, Edward ya no estaba. Solo Fred permanecía allí, luchando miserablemente por comer su cena. La comida estaba hecha un desastre por sus torpes movimientos, y aún así apenas había probado bocado. Una punzada de culpa me atravesó, y fui yo quien habló primero. ¿Dónde está Eddie? Tenía algo que hacer. Verlo intentar llevarse la comida a la boca con los brazos rígidos. Resultaba casi cómico. Al final, no pude seguir fingiendo que no me importaba. Arrastré una silla hasta su lado, me senté. Y le quité la cuchara de la mano. La acerqué a sus labios. Fred entró en pánico. Yo, puedo hacerlo solo. No te molestes. A este ritmo, se hará de noche antes de que termines. Dejó de resistirse y se dejó alimentar en silencio. Al verlo tan dócil, no pude evitar preguntar lo que llevaba tiempo rondándome la cabeza. Le pediste a Jordan que se mantuviera alejado, porque sabías que no estaba soltero, ¿verdad? Mi tono era casual, como si hablara del clima. Fred me miró con serenidad, una confirmación silenciosa. Continué, ¿y nunca pensaste en explicarlo? Fred suspiró. Al principio sí. Pero estabas demasiado enfadado para escuchar. Después, sentí que ya no importaba. Y además, tu antipatía hacia mí no iba a cambiar por eso. A veces, de verdad no sabía si era inteligente o un necio. Prefería ser malinterpretado para siempre. Antes que decir la verdad. Fred dijo en voz baja, él no merecía tu amabilidad. Solté sin pensar, ¿y tú sí? El silencio volvió a engullirnos. Por suerte, la comida estaba casi terminada. Pero sus movimientos eran torpes y, al final, un grano de arroz quedó pegado en la comisura de sus labios. Fred no se dio cuenta en absoluto. Alargué la mano y lo aparté con el pulgar. En el instante en que lo toqué, todo su cuerpo se tensó. Luego tomé una servilleta húmeda y limpié con suavidad la esquina de su boca. Mis movimientos fueron naturales, fluidos, como antes de que discutiéramos. En aquel entonces, también se sonrojaba así, con las orejas tan rojas que parecía que iban a sangrar. Al salir a tirar la basura, no pude evitar pensar, si Fred se mantuviera siempre así de obediente, quizá podría alimentarlo durante toda la vida.
Pero justo cuando llegué a la puerta del dormitorio, lo oí hablar solo dentro. Aarón, te odio. Te odio. Te odio. Mi mano se deslizó lentamente del picaporte. Un peso denso se asentó en mi pecho, una opresión asfixiante que no me dejaba respirar. Aunque sus manos ya no pudieran escribir, su boca, desde luego, seguía funcionando. Se lo repetía constantemente a sí mismo. Y también me lo recordaba a mí. Que hiciera lo que hiciera, su rechazo hacia mí no había disminuido ni un ápice. Huir no iba a solucionar nada. Aprendiendo de errores pasados, decidí enfrentarlo de frente. Así que empujé la puerta y dije, Fred, solo te robé un beso. ¿De verdad necesitas guardar rencor durante tanto tiempo? Si estás tan molesto, bien, devuélvemelo a golpes. Así quedamos en paz. Fred se giró rígidamente, con el rostro lleno de incredulidad, como si no pudiera procesar mis palabras. ¿Tú, qué has dicho? ¿Tú, me besaste? Me quedé helado. A juzgar por su reacción, ¿de verdad no tenía ni idea? Y yo acababa de activar el modo autodestrucción sin previo aviso. Autoinmolarme. Entonces, ¿por qué, si no sabía nada del beso, que era exactamente lo que había estado odiando de mí? Fred frunció el ceño y continuó interrogándome. ¿Cuándo pasó eso? La noche anterior a que escribieras por primera vez odio a Aarón en tu diario. Me miró, completamente petrificado. ¿Incluso leíste mi diario? Genial. Atrapado con las manos en la masa. No había forma de salir bien parado de esta, cambié de tema con rapidez. Entonces, ¿no me odiabas porque te besé mientras dormías? Fred era inteligente. Con apenas unas frases, unió todas las piezas. Respondió de inmediato, ¿así que por eso empezaste a evitarme? Fuiste tú quien dijo primero que me odiaba. Yo solo no quería estorbarte. Entonces, ¿por qué me odias? ¿Hasta el punto de llenar 180 páginas con mi nombre? Un destello cruzó los ojos de Fred. Así que te gustaba, ¿verdad? Bajé la mirada y guardé silencio. Al final, seguía sin saber el verdadero motivo por el que me había odiado. No supo explicarlo. O quizá, nunca tuvo intención de hacerlo. Mientras tanto, yo había expuesto accidentalmente mis antiguos sentimientos por él, acorrinconándome en una posición completamente pasiva. Una pérdida total. Después del estudio nocturno, seguí a Fred por detrás, observando la silueta familiar de su espalda. Por un instante, sentí que habíamos regresado al pasado. Yo cargaba su mochila y hacía recados por él tomaba apuntes por mí y me ayudaba a repasar. Cada vez que suspendía un examen, se quedaba supervisando mis estudios día y noche, explicándome cada ejercicio una y otra vez hasta que lo entendía. Todo entonces había sido tan natural, tan armonioso. Perdido en esos recuerdos, choqué accidentalmente contra él. Ya habíamos llegado al dormitorio. Fred me dio órdenes con la naturalidad de quien respira, quiero ducharme. En el húmedo sur, pasar un día sin bañarse resultaba sofocante. Pero Edward y Logan seguían en la reunión del club. Así que la tarea volvió a recaer sobre mí. Con ambos brazos enyesados, Fred apenas podía moverse. Cedí. Olvídate de la ducha. Límpiate un poco, nada más. Por suerte, no protestó y fue directamente al baño. La ropa de cambio está en el armario. Tráemela. Abrí su armario para buscarla. Por el rabillo del ojo, vi un tono azul que me resultó familiar. Cuando levanté la tela y vi de qué se trataba, mi mente se quedó completamente en blanco. ¿Esto, no era la toalla que había perdido hace 3 meses? Y envuelto dentro estaba el bolígrafo que siempre usaba. Así que habían estado aquí todo este tiempo, ¿Fred no me odiaba? Entonces, ¿por qué escondía cosas mías que ni siquiera valían nada? ¿Para burlarse de mí? Bien. Quería ver a qué estaba jugando. Con la cabeza llena de pensamientos, mis manos temblaban mientras lo ayudaba a desvestirse. Su cuerpo estaba cubierto de moretones y largas marcas rojizas. Era impactante a la vista. Me caí y me rasgué con las ramas. Pero no lo parecía. Más bien daba la impresión de haber sido golpeado con algo. Al notar que mi expresión se volvía seria, Fred cambió de tema.
Alzó ligeramente la ceja y curvó los labios en una leve sonrisa. No es como si no me hubieras visto antes. ¿Por qué estás nervioso? Mis orejas ardieron al instante. Tragué saliva. Recordé aquella vez que se torció el tobillo y lo ayudé a entrar en la ducha. Porque me gustaba tanto, usé esa excusa sin pudor para insistir en lavarlo yo mismo. De pronto, todo encajó. ¿Era por eso que me odiaba? ¿Porque lo había visto desnudo? Cuando por fin logré, con las manos temblorosas, volver a vestirlo, Fred fue un paso más allá. Quiero cambiar de cama contigo esta noche. ¿Por qué? Porque tu cama es la litera de abajo. No puedo subir a la mía. La razón me dejó a la vez irritado y sin palabras. Pero al final, obedientemente, arreglé mi cama y se la cedí. Antes de que nos distanciáramos, había amado en secreto la cama de Fred. Tenía una especie de atracción invisible que me llamaba. Sube, sube. Solo cuando el dormitorio estaba vacío. Me atrevía a trepar a su cama y enterrar el rostro en sus mantas. Lo sabía muy bien, no era la cama lo que me gustaba. Era su aroma. Impregnado en cada rincón de la ropa de cama. Un aroma que, inexplicablemente, me tranquilizaba. Aquello que antes no pude tener, lo había recuperado de otra forma. Luces apagadas. Abracé abiertamente su manta y respiré hondo. Un leve aroma cítrico llenó mis pulmones, y no pude evitar sonreír con satisfacción. Mi mente evocó la imagen de su cuerpo desnudo. De cuando lo había limpiado antes. Los músculos bien definidos, la cintura esbelta, la espalda perfectamente proporcionada. Cada centímetro era una tentación silenciosa. Las yemas de mis dedos hormiguearon al recordar el calor de su piel. Solo pensarlo fue suficiente para que me ardieran las mejillas. Y la sensación que despertó en mi cuerpo me hizo volver bruscamente a la realidad. Aunque mi corazón se hubiera calmado, mi cuerpo seguía siendo irremediable. La atracción física era algo contra lo que mi voluntad nunca ganaba. Fred era como un pantano. Una vez atrapado, no había salida. Esa noche dormí profundamente. A la mañana siguiente, mi estado de ánimo era inesperadamente bueno. Logan se cepillaba los dientes a mi lado y, a propósito, me salpicó agua en la cara. Le devolví el ataque, plantándole espuma de pasta dental en la frente. Eso te pasa, jajajaja. Los chicos realmente se divertían con facilidad. Unas cuantas salpicaduras, y el baño se llenó de risas. Ignoramos por completo a Fred, que estaba de pie detrás de nosotros con el rostro sombrío, bloqueando la puerta como una estatua guardiana. Logan le dio una palmada en el hombro al pasar. Fred, ¿dormiste mal? Tienes mala cara. Fred se apartó con soltura, le lanzó una mirada fría y asintió. Luego caminó directamente hacia mí, inexpresivo. Cepillo de dientes. No tenía ni idea de que le pasaba tan temprano por la mañana. Pero como estaba de buen humor, no discutí. Después de ayudarle a cepillarse los dientes, Edward regresó con el desayuno. Abandoné a Fred en el acto y corrí hacia Edward. Eddie. No puedo vivir sin ti. Lo abracé un segundo antes de tomar con entusiasmo la bolsa del desayuno. El día anterior casi no había comido y me moría de hambre. Justo cuando estaba a punto de empezar a comer, Fred, que no sabía cómo había aparecido detrás de mí, carraspeó suavemente. Tenía aún peor aspecto que antes. Tras pensarlo un momento, suspiré. Bueno, estaba herido. Soplé con cuidado la papilla humeante y le di de comer cucharada a cucharada. Verlo comer mientras yo no podía era una tortura. Pero tampoco podía pelear con un paciente por la comida. Logan, por fin libre, me quitó la cuchara de la mano. Mírate, te mueres por comer. Yo alimentaré a Fred. Ve a comer lo tuyo. Le lancé a Logan una mirada llena de gratitud. A mitad de mi comida, Edward se acercó con sus palillos. Quiero probar tus fideos. Éramos como hermanos, compartir comida era lo más normal del mundo. Naturalmente, yo también piqué de sus fideos salteados. Pero detrás de mí, Fred no estaba nada contento. Le dio una patada a la pata de mi silla. Yo también quiero fideos. Si normalmente ni te gustan los fideos. Lo miré fijamente. ¿Desde cuándo caerse por las escaleras cambiaba el gusto? La papilla es demasiado insípida. Sí,
claro. No era la papilla. Era que quería torturarme. Y, de alguna manera, después de todo eso, acabé dándole de comer otra vez. Desde que se había lesionado, Fred parecía haber perdido medio cerebro. Fuera a donde fuera yo, él me seguía. Era tan pegajoso que resultaba asfixiante. ¿No puedes quedarte solo ni un momento? Respondió con toda la dignidad del mundo, tú eres mis manos. Sin manos, la vida es incómoda. Fred exageraba tanto que cualquiera que se acercara a mí era inmediatamente apartado. La vida con él era caótica, pero extrañamente armoniosa. Hasta que, más de un mes después, el clima por fin mejoró. Durante ese tiempo, la misteriosa respiración junto a mi cama también había desaparecido. Dormir bien significaba estar de buen humor. Así que me ofrecí voluntariamente a lavar las sábanas de Fred. Ha llovido durante un mes entero. Por fin podemos volver a secar mantas. Fred se abalanzó para detenerme, pero ya era demasiado tarde. En el momento en que levanté la sábana, mi sonrisa se congeló. Mi mano empezó a temblar sin control. Allí, debajo de la sábana, había algo que me pertenecía. La ropa interior que creí perdida para siempre. Estaba cuidadosamente doblada y escondida debajo. ¿Así que el ladrón de ropa interior era Fred? Incluso había fingido que la suya también había desaparecido para encubrirlo. ¿Qué demonios estaba planeando? Recordé la forma en que me había recorrido con la mirada aquel día, y una oleada de humillación me inundó. Solo quien te ha hecho daño sabe cuán profundo fue ese daño. Y de repente, algo más encajó. Hace un momento, cuando intentó detenerme, sus manos se habían alzado perfectamente. Sin rigidez, sin dolor. Tus manos, Fred me odiaba. Así que cuando se recuperó, no me lo dijo. Me dejó servirle como a una criada, y robó mi bolígrafo, mi toalla, incluso mi ropa interior. Como si se divirtiera con ello. La ira estalló dentro de mí. Fred, ¿te parece divertido jugar conmigo? ¿Disfrutas viéndome hacer el ridículo? Para alguien siempre sereno y controlado, sus ojos ahora estaban llenos de un pánico imposible de ocultar. Avanzó para agarrarme. Yo no. Le aparté la mano con violencia. ¿Te atreves a decir que no escondiste mis cosas? ¿Te atreves a decir que no mentiste sobre que tus manos ya estaban curadas? No pudo rebatirlo. Ni una palabra. Abrí de un tirón su cajón, agarré el diario. Y se lo lancé. ¿Me odias tanto? ¿Tanto como para llenar 180 páginas con mi nombre? La mirada de Fred cayó sobre el diario a sus pies, y una leve tristeza se deslizó por su rostro. No es eso. Me reí, con rabia, con amargura. ¿Qué? ¿Vas a decir que hiciste todo esto porque te gustaba? Los labios de Fred temblaron. En sus ojos había una tristeza desgarradora. 1000 palabras no dichas. En ese momento, la razón me gritó. Que no podía quedarme a solas con él. Tenía miedo de romperle de verdad las manos recién curadas. Cuando intenté pasar a su lado, una fuerza repentina me estrelló contra la pared, aprisionándome. Suéltame. Antes de que pudiera luchar, sus labios fríos se estrellaron contra los míos, en un beso desesperado y posesivo. En el instante en que nuestros labios se tocaron, todo mi cuerpo se quedó rígido. Casi dejé de respirar. Cuanto más me resistía, con más violencia me besaba. Cuando por fin se separó, respirando con dificultad, nuestras narices quedaron rozándose. Sus ojos estaban oscuros, turbulentos, llenos de deseo y resignación. Su voz temblaba con renuencia, como si acabara de tomar una decisión irreversible. Tienes razón. Sí, te odio. Odio lo bien que me tratas. Me hace gustarte sin control. Odio cuando sonríes a otros, cuando se supone que yo debería ser el más cercano a ti. Odio cuando te acercas demasiado a otros, porque debería ser yo quien esté a tu lado. Odio cómo cada cosa que haces puede afectar tan fácilmente a mi estado de ánimo. Odio cómo te metiste en mi corazón sin esfuerzo, y cómo jamás podré sacarte de ahí. Su voz era suave, pero cada palabra cayó como un martillo sobre mi pecho. No sabía qué decir, los ojos me ardían, la nariz me picaba por el calor.
Fred alargó la mano y rozó mis labios hinchados con la yema del dedo. Un toque ligero, como una pluma. Me repetía una y otra vez que te odiaba, y aún así, paso a paso, seguía acercándome. Cada línea de ese diario. ¿Cada una? Es el número de veces que mi corazón reaccionó por ti. 10 líneas por página. 180 páginas. Y aún así, no es todo. Siempre había sido reservado, contenido. Pero ahora estaba frente a mí, con el corazón completamente expuesto. Me quedé totalmente aturdido, la mente en blanco. Al final, lo único que conseguí decir fue una pregunta estúpida. Entonces, ¿por eso robaste mi ropa interior? Claramente, Fred no esperaba que alguien arruinara una confesión de forma tan brutal. Dejó escapar una risa impotente. Cuando te echaba de menos, no podía evitarlo, entonces, ¿el que respiraba junto a mi cama por las noches eras tú de verdad? Antes de que pudiera reaccionar, se puso rojo hasta las orejas. Todo este tiempo pensé que me estaban acosando espíritus. Resultó que la realidad era peor. Pero, pensándolo ahora, de pronto, me sentí feliz. La cosa más feliz del mundo es cuando la persona que te gusta resulta que también gusta de ti. Aunque el camino haya sido caótico, el final seguía siendo hermoso. Reuniendo valor, le pellizqué la cintura. Entonces, ¿qué pasa ahora con nosotros? Alcé los brazos, listo para rodearlo. Pero Fred me empujó primero, su expresión volviéndose seria. No podemos estar juntos. No es que no quiera. Es que no podemos. Lo miré, completamente atónito. Así que después de seducirme, confesarme sus sentimientos, besar hasta dejarme sin aliento. ¿Ahora quería echarse atrás? Mis emociones se sentían como si estuvieran atadas a una montaña rusa. Subían y caían con tal intensidad que se volvía una tortura pura. Fred, sinceramente, ya no sé qué decir. Antes de que pudiera responder, me di la vuelta para marcharme. Él estiró el brazo con rapidez y me agarró de la muñeca, su tono era grave. Espérame. Le lancé una mirada fría, frunciendo el ceño, con las palabras atascadas en la garganta. Ya no quería discutir. Tal vez todos tengamos nuestras propias circunstancias inevitables. Pero en ese momento, no tenía ni la energía ni el ánimo para comprender las suyas. Fred quería que lo esperara. Sin un propósito claro, sin una explicación, sin una fecha límite. Así pasó medio mes. Hasta que un día, un joven apuesto vino a buscar a Fred. Le ayudaba a cargar la mochila con la misma naturalidad que yo, tomándole las cosas de las manos con una familiaridad tranquila. Los dos cruzaban el campus charlando y riendo, una escena luminosa y llamativa que atraía todas las miradas. Por supuesto, yo también lo noté. No pude evitar unirme al silencioso juego de conjeturas que flotaba a nuestro alrededor. ¿Qué relación tenían? Antes de que pudiera pensar demasiado, Fred lo trajo directamente ante mí. Este es mi hermano, Derek. Fue nuestro primer encuentro, breve e incómodo. La segunda vez que vi a Derek, evitó deliberadamente a Fred y me invitó a salir a solas. Su mensaje fue directo: me gustaría invitarte a comer. Gracias por cuidar de Fred. El lugar quedaba cerca, uno de los restaurantes que solíamos frecuentar junto al campus. Derek no perdió tiempo en rodeos. A Fred le gustas, ¿verdad? Mi mano dio un violento tirón, el agua caliente se desbordó del borde de la taza y me quemó la palma. Solté por reflejo: solo somos amigos. Derek notó mi incomodidad y sonrió con suavidad. No te pongas nervioso. Era imposible no ponerse nervioso cuando alguien te miraba así, tan directo, tan honesto, como si pudiera verte por dentro. No son solo amigos, ¿verdad? Dijo. Fred es del tipo silencioso. Se lo guarda todo. No habla con nadie, y está acostumbrado a tratar su vida como un diario. Lo escribe todo en lugar de decirlo en voz alta. Un nombre que aparece con frecuencia en su diario, debe significar algo muy importante para él. Al principio no lo entendí, pero en cuanto vi la forma en que te mira, lo comprendí. Mi corazón se hundió con fuerza. ¿Así que había venido a advertirme? Pero la verdad era que Fred y yo realmente no éramos nada más que amigos. Con su carácter torpe y reservado, ¿quién sabía cuánto tardaría en atreverse a decir algo?
Derek bajó la mirada y suspiró suavemente. En realidad, soy yo quien le causó tanto dolor. Hace 2 años, salí del armario ante toda la familia. La noticia se extendió por todas partes. Nuestros padres se enfurecieron tanto que acabaron hospitalizados, y el negocio familiar también se vio afectado. En nuestra familia solo hay 2 hijos varones. Yo no cumplí con sus expectativas. Así que depositaron todas sus esperanzas en Fred. Temen que acabe siendo como yo. Temen que el amor arruine su futuro. Temen que afecte a la continuidad de la familia. Me quedé mirando al vacío unos segundos, la taza casi se me resbaló de los dedos. Fred nunca había hablado de su familia. Siempre había asumido que provenía de un hogar cálido y estable. Así debía de haberse criado alguien tan brillante como él. Nunca imaginé el peso que cargaba sobre los hombros. La voz de Derek se volvió baja, impregnada de una culpa imposible de ocultar. Fred ha sido sensato desde niño. Las expectativas de nuestros padres pesan sobre él como una losa. No puede soportar decepcionarlos. Y mucho menos permitir que sepan que ha encontrado a alguien con quien quiere pasar su vida. Tiene miedo de no poder darte el futuro que deseas. Miedo de que sufras por su culpa. Por eso escribe tu nombre en su diario, una y otra vez, recordándose que no debe hundirse más. Pero no puede evitarlo. Sigue siendo atraído hacia ti, atrapado entre el deseo y la contención, consumido por el conflicto. Intentó ser valiente. Pero lo que recibió a cambio fue una paliza de nuestro padre, hasta romperle ambas manos y dejarle el cuerpo cubierto de heridas. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Un estruendo llenó mis oídos, ahogando todo lo demás. Mi mente quedó en blanco. La taza finalmente se me escapó de la mano y se hizo añicos en el suelo. Como mi corazón. Así que las manos rotas de Fred no fueron por una caída en la montaña. Su familia le hizo eso. Con razón sus heridas se veían extrañas, nada que ver con golpes de rocas o ramas. Eran claramente marcas de látigo. Y aún así, nunca se quejó. Ni una sola vez. Ni siquiera gimió de dolor. Solo entonces comprendí. La vacilación en su mirada aquel día, y las últimas palabras que logró forzar. No era que no quisiera amarme. No podía. No era que no me amara. Simplemente, no era libre. Fred no quería decepcionar a sus padres. Así que se esforzaba más que nadie, siempre ocupando el primer puesto. Pero también quería seguir a su corazón. Por eso reunió el valor para ser sincero con su familia. Y el resultado fueron acusaciones, golpes y sangre, porque temía lo profundamente que podría enamorarse de mí, cada vez que su corazón flaqueaba. Escribía en su diario, Aaron, te odio. Fred nunca me odió. Nunca dejó de amarme. Me amaba demasiado. Tanto que no podía soportar la idea de que yo sufriera por su culpa. Cuando nos despedimos, Derek me dio una palmada en el hombro con un suspiro pesado. No te cuento todo esto para hacerte responsable de nada. Solo espero que, si Fred alguna vez hace algo mal, puedas ser un poco más paciente con él. Luego sonrió levemente y miró detrás de mí. Tu transporte ha llegado. No te retendré más. Me giré. Fred estaba apoyado en una farola, la luz amarilla y cálida alargaba su sombra sobre el suelo. El bajo de su abrigo se agitaba con la brisa del atardecer. Su mirada se clavó en mí, abierta, sin defensas, ardiente. Le devolví una pequeña sonrisa. Las lágrimas brotaron y se derramaron al instante. Fred se apresuró hacia mí, el pánico cruzando fugazmente sus ojos. Me sostuvo el rostro con ambas manos, sus hermosas cejas se fruncieron con fuerza. ¿Por qué estás llorando? ¿Mi hermano te hizo algo? Voy a golpearlo. Negué con la cabeza, los ojos enrojecidos, y me lancé a sus brazos, rompiendo a llorar sin control. Mis brazos lo rodearon con fuerza, negándose a soltarlo. Debió de haber sufrido muchísimo cuando lo golpearon. Pero comparado con ser incomprendido, quizá su corazón había dolido aún más. En ese instante, innumerables palabras se agolparon en mi pecho. Pero no supe por dónde empezar. Todo lo que quería decir se condensó en una sola frase: Fred, te esperaré. Fred se quedó inmóvil, completamente tomado por sorpresa. Luego, lentamente, su mano se posó en mi espalda,
acariciándome con suavidad. Sentí como sus brazos se cerraban alrededor de mí, poco a poco. Como si quisiera aplastarme dentro de su abrazo silencioso. Tras un largo rato, susurró, de acuerdo. Fe. Te esperaré. Sin condiciones. Sin plazos. 7 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Fred y yo llevábamos más de 5 años fuera de la universidad. Después de graduarse, Fred eligió continuar sus estudios en el extranjero para poder heredar mejor el negocio familiar. Yo me quedé en nuestra ciudad y encontré trabajo en una empresa tecnológica reconocida, con excelentes perspectivas. El tiempo transcurrió en silencio. La siguiente vez que oí el nombre de Fred, fue en la ceremonia de toma de posesión del nuevo director ejecutivo de nuestra empresa. El hombre en el escenario vestía un traje a medida, erguido y sereno como un pino en invierno. Los años habían borrado la inmadurez de la juventud, dejando en su lugar una calma firme y madura. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí que todo se volvía borroso por un instante. El hombre ante mí se superpuso perfectamente con el chico de mis recuerdos. El chico que una vez se había plantado en un estrado y había hablado con tanta seguridad y brillantez. Tal vez porque llevábamos tanto tiempo sin vernos, todo se sentía irreal, casi como un sueño. Había aparecido incontables veces en mis sueños. Solo para que despertara siempre con las manos vacías. Tenía miedo de que aquello fuera otro sueño, demasiado asustado incluso para parpadear. Hasta que Fred, tras la ceremonia, me pidió que me quedara. Y cuando la multitud se dispersó, me atrajo hacia sus brazos sin dudarlo. Su respiración se volvió irregular, casi urgente. Cuando por fin logró calmarse, preguntó en voz baja, ¿me echaste de menos? Envuelto en su abrazo por detrás, su aliento cálido me cosquilleó el hueco del hombro. Me giré y lo abracé también. Sí. Ese aroma familiar de cítricos verdes rozó la punta de mi nariz. Tranquilizador. Reconfortante. Lo provoqué con una sonrisa. ¿Por qué no dices que tú también me echaste de menos? Fred curvó los labios. Porque aunque no lo diga, ya sabes cuánto lo hice. Levanté la vista hacia él y pregunté en voz baja, ¿has arreglado todo? Fred inclinó la cabeza, apoyando su nariz contra la mía. Su voz era baja y firme. Todos estos años he estudiado y trabajado hasta el límite para este momento. Para llegar hasta donde estoy hoy con mi propia capacidad. Para librarme del control de cualquier obstáculo. Y poder estar contigo abiertamente. No dejaré que vuelvas a sufrir. Dudé un instante. ¿Y tu familia? No te preocupes, dijo con suavidad. Después de tantos años, por fin lo han aceptado. 7 largos años. Todo se había resuelto al fin. A partir de ahora, nada volvería a interponerse entre nosotros. El peso que llevaba en el corazón finalmente se desvaneció. Sintiéndome inusualmente ligero, me incliné y lo besé con entusiasmo. Luego, con una sonrisa traviesa, tiré de la cintura de mi pantalón. Me he cambiado por uno nuevo. ¿Lo quieres o no? Fred me alzó sin esfuerzo y me besó con fuerza. Ahora mismo. De pronto, un pensamiento me cruzó la mente. Conociendo su personalidad, debía de haber anotado muchísimas cosas interesantes a lo largo de esos 7 años. Y yo quería saberlo todo sobre él. ¿Puedo tomar prestado tu diario? Apenas nuestros labios se separaron cuando Fred volvió a besarme, murmurando contra mi boca. Solo hay una frase ahí. No vale la pena leerlo. ¿Qué frase? Aaron, te amo.